¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente perderlo todo en un solo instante? ¿Cómo se siente pasar de tener millones en el banco a no tener ni siquiera para comer? Para un hombre que alguna vez fue dueño de imperios empresariales, la respuesta llegó en forma de una orden judicial que lo dejó con nada más que la ropa que llevaba puesta. Pero antes de descubrir cómo este hombre reconstruyó su vida desde los cimientos, literalmente, tómate un momento para suscribirte a este canal y activa la campanita para no perderte historias como esta. Y déjame saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo esta noche. Me encanta saber hasta dónde viajan estas historias. Ahora entremos en esta historia de caída y redención. Santiago Méndez había vivido 42 años en esta tierra, y los últimos 6 meses habían tallado líneas en su rostro más profundas que cualquier invierno podría hacerlo. Era un hombre que alguna vez fue construido de ambición y éxito, con hombros que solían cargar trajes de diseñador italianos y manos que firmaban contratos de millones de pesos sin pestañear. Pero ahora esas mismas manos estaban callosas, agrietadas por el cemento y la cal, manchadas de una honestidad que nunca antes había conocido. La gente en la Ciudad de México, en los círculos empresariales de élite donde alguna vez se movió con facilidad, hablaba de su caída antes que de cualquier otra cosa. Era un fantasma en los rascacielos de cristal, un millonario caído cuya ruina había sido tan espectacular como su ascenso. Su empresa, un imperio de bienes raíces que había construido durante 20 años, se había derrumbado como un castillo de naipes cuando las investigaciones federales revelaron las malas inversiones de su socio, arrastrándolo a él también. Los abogados se llevaron todo: la mansión en las lomas, los autos de lujo, las cuentas bancarias, incluso su reputación. Su esposa, que había jurado amor eterno en tiempos de abundancia, se fue con un empresario más joven antes de que se secara la tinta en los documentos de divorcio. Sus amigos, aquellos que solían brindar con champán en sus fiestas exclusivas, dejaron de contestar sus llamadas. Se encontró solo, en un pequeño cuarto de azotea en la colonia Buenos Aires, con apenas suficiente dinero para comer frijoles y tortillas una vez al día. Pero era el silencio lo que más lo atormentaba. No el ruido de la ciudad que nunca dormía abajo de su ventana, sino el silencio de su teléfono celular que ya no sonaba. El silencio de las oportunidades que ya no llegaban. El silencio ensordecedor de una vida que había dejado de importarle a alguien. Esa mañana el aire estaba espeso y pesado, cargado con el olor a humedad y el escape de millones de automóviles. Santiago se había levantado antes del amanecer, como lo hacía todos los días ahora, no por disciplina empresarial, sino por necesidad. Necesitaba encontrar trabajo, cualquier trabajo, porque el dinero que le quedaba apenas alcanzaba para sobrevivir una semana más. Se vistió con la única ropa que le quedaba: unos pantalones de mezclilla desgastados que había comprado en el mercado de Tepito por 50 pesos, una camiseta blanca que alguna vez fue parte de su ropa deportiva de marca y que ahora estaba amarillenta por el uso, y unos zapatos deportivos que tenían más agujeros que suela. Miró su reflejo en el pequeño espejo roto que colgaba de la pared y apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Tenía el cabello largo y despeinado, una barba de varias semanas que nunca se había permitido tener en su vida anterior, y ojeras tan profundas que parecían cuevas. Pero eran sus ojos lo que más lo perturbaba. Alguna vez brillaron con la confianza de quien conoce su lugar en el mundo. Ahora estaban apagados, vacíos, como los de alguien que ha perdido no solo su fortuna, sino su propósito. Bajó las escaleras del edificio, pasando por los pisos donde vivían familias trabajadoras que salían temprano a ganarse el día. Una señora mayor barría la entrada y lo miró con una mezcla de lástima y desconfianza. Todos en el edificio sabían quién había sido, y algunos lo trataban con el desprecio reservado para aquellos que caen de las alturas. Otros simplemente lo ignoraban, como si fuera invisible. Caminó por las calles de la ciudad que alguna vez conoció desde las ventanas polarizadas de su Mercedes-Benz, pero que ahora experimentaba a nivel de suelo, entre el empuje de la gente apresurada, el olor a tamales y atole de los puestos callejeros, y el ruido ensordecedor del metro que retumbaba bajo sus pies. Llegó a una obra de construcción en la colonia Condesa, un edificio de departamentos de lujo que irónicamente era exactamente el tipo de proyecto que él solía desarrollar. Había un letrero que decía: se solicitan ayudantes generales. Buen pago. Presentarse a las 7 de la mañana. Eran las 6:45. Ya había una fila de hombres esperando, todos con la misma mirada hambrienta de quien necesita el trabajo desesperadamente.
Santiago se formó al final de la fila, sintiendo las miradas de los otros trabajadores. Algunos lo veían con curiosidad, otros con abierta hostilidad. Era evidente que no pertenecía ahí. Su postura, a pesar de todo, todavía conservaba algo de la arrogancia inconsciente de alguien que estaba acostumbrado a dar órdenes en lugar de recibirlas. A las 7 en punto, un hombre salió de la caseta de obra. Era fornido, con brazos como troncos de árbol y una cara curtida por años de trabajo bajo el sol. Llevaba un casco amarillo y un chaleco reflectante, y en su cinturón colgaban herramientas que hacían ruido con cada paso. Este era Don Refugio, el capataz de la obra, un hombre que había pasado 30 años construyendo la ciudad con sus propias manos. Su reputación lo precedía, era justo pero implacable, no toleraba la flojera ni las excusas, pero respetaba profundamente a quien daba todo en el trabajo. Don Refugio caminó por la fila, evaluando a cada hombre con una mirada experta que había aprendido a distinguir entre quién realmente necesitaba trabajar y quién solo estaba ahí por desesperación temporal. Se detuvo frente a Santiago, sus ojos entrecerrados examinándolo de arriba abajo. Había algo en este hombre que no encajaba. Sus manos, aunque callosas recientemente, no tenían las cicatrices de años de trabajo manual. Su espalda estaba derecha, no encorvada por el peso de sacos de cemento. Y había algo en sus ojos, debajo de ese vacío, que hablaba de una vida muy diferente. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Don Refugio, su voz era áspera como la grava. Santiago Méndez respondió tratando de mantener su voz firme. ¿Has trabajado en construcción antes? Nunca. La honestidad de la respuesta tomó a Don Refugio por sorpresa. La mayoría de los hombres mentían, inventaban experiencia que no tenían solo para conseguir el trabajo. Pero este hombre, algo en él era diferente. Entonces, ¿por qué estás aquí? Santiago tragó saliva. Porque necesito comer. La simple verdad de esas palabras resonó en el aire matutino. No había súplica en su voz. No había dramatismo. Solo un hecho brutal y desnudo. Don Refugio asintió lentamente. En esta obra no hay espacio para los débiles. El trabajo es pesado, las horas son largas y el sol no perdona. Si no puedes mantener el ritmo, te vas. ¿Entendido? Entendido, respondió Santiago. Don Refugio lo miró un momento más. Luego asintió. Está bien. Tú y otros 5. El resto, lo siento, no hay trabajo hoy. Un murmullo de decepción se elevó de la fila, pero los hombres se dispersaron rápidamente, buscando su suerte en otra parte. Santiago sintió una mezcla de alivio y terror. Había conseguido el trabajo, pero ahora tenía que demostrarlo. Síganme, dijo Don Refugio, y los 6 hombres seleccionados lo siguieron hacia el interior de la obra. El lugar era un caos organizado de actividad. Había trabajadores por todas partes, albañiles levantando paredes de tabique, electricistas jalando cables, plomeros instalando tuberías, y ayudantes generales como él sería, cargando materiales de un lado a otro. El ruido era ensordecedor, el golpeteo de los martillos, el zumbido de las sierras eléctricas, el rugido de las mezcladoras de cemento, y los gritos de los trabajadores comunicándose por encima del estruendo. Don Refugio los llevó a un área donde había pilas de sacos de cemento, cada uno marcado con 50 kilogramos. Tu trabajo, señaló a Santiago, es llevar estos sacos al 4º piso. No hay elevador todavía, así que es por las escaleras. Cada viaje tomas un saco. ¿Alguna pregunta? Santiago miró los sacos. 50 kilogramos. Nunca en su vida había cargado tanto peso. En su vida anterior, lo más pesado que había levantado era su laptop, pero asintió. No hay preguntas. Entonces, empieza. Santiago se acercó a la pila de sacos, evaluando cómo los otros trabajadores los levantaban. Lo hacían con una facilidad que parecía imposible, doblando las rodillas, agarrando el saco por abajo, usando las piernas para impulsarse, y luego ajustándolo en el hombro con un movimiento fluido. Parecía simple, no lo era. Se agachó e intentó levantar el primer saco. El peso lo tomó completamente desprevenido. Era como intentar levantar una pared. Usando toda su fuerza, logró levantarlo del suelo, pero sus brazos temblaban, su espalda protestaba con un dolor agudo, y sus piernas apenas podían sostenerlo. Lo ajustó torpemente en su hombro, casi perdiendo el equilibrio, y comenzó a caminar hacia las escaleras. Los otros trabajadores lo miraban, algunos con diversión, otros con desprecio. «Este no va a durar ni medio día», murmuraba uno. «Es obvio que nunca ha trabajado en su vida», decía otro.
Santiago escuchaba cada palabra, cada risa ahogada, pero no respondía. Mantuvo su mirada al frente y comenzó a subir las escaleras. Cada paso era una agonía. El saco parecía volverse más pesado con cada peldaño. Sus hombros ardían, sus piernas temblaban, y su respiración se volvió tan trabajosa que pensó que se desmayaría. Para cuando llegó al cuarto piso, estaba empapado en sudor, su visión estaba borrosa, y tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. Dejó el saco donde le habían indicado y se permitió un momento para recuperar el aliento. Pero solo un momento, porque sabía que había al menos 50 sacos más que cargar. Bajó las escaleras, sus piernas protestando con cada paso. Algunos de los otros ayudantes ya iban en su tercer o cuarto viaje, mientras él apenas completaba el primero. Levantó el segundo saco, y el dolor en su espalda se intensificó. Para el quinto saco, sus manos estaban sangrando, las ampollas reventadas dejando carne viva. Para el décimo, apenas podía levantar los pies, pero seguía adelante. Algo en su interior, algo que ni siquiera sabía que poseía, se negaba a rendirse. No era orgullo, ese orgullo falso que había tenido en su vida anterior cuando firmaba contratos millonarios. Era algo más profundo, más primitivo. Era la simple y pura necesidad de sobrevivir. El sol subió alto en el cielo, convirtiendo la obra en un horno. El calor del mediodía en la ciudad era brutal, reflejándose en el concreto y el metal hasta que el aire mismo parecía ondular. Santiago continuaba, cada viaje un ejercicio de voluntad pura. Sus compañeros de trabajo dejaron de burlarse. Había algo en la determinación ciega de este hombre que les causaba una extraña mezcla de respeto y lástima. A la hora del almuerzo, Don Refugio tocó un silbato y todos dejaron sus herramientas. Los trabajadores se reunieron en la sombra, sacando sus loncheras con tacos, tortas y refrescos. Santiago se dejó caer en un rincón, demasiado agotado para moverse. No había traído comida. No tenía dinero para comprarla. Planeaba simplemente tomar agua y resistir hasta el final del día. Don Refugio lo observaba desde la distancia. Había visto a muchos hombres intentar y fallar en su primer día de construcción. Pero había algo diferente en este. A pesar de su evidente inexperiencia, a pesar del dolor que era visible en cada movimiento, no se había detenido, no había pedido un descanso, no se había quejado. Se acercó a Santiago y se sentó a su lado, sacando de su lonchera una torta de frijoles y aguacate envuelta en papel aluminio. La partió por la mitad y extendió una parte hacia Santiago. Come, le dijo simplemente. No es una sugerencia. Santiago miró la torta, luego a Don Refugio. La emoción que sintió en ese momento era tan abrumadora que tuvo que apartar la mirada para que el capataz no viera las lágrimas que amenazaban con brotar. En su vida pasada había asistido a banquetes en los hoteles más lujosos de la ciudad. Había comido en restaurantes con estrellas Michelin. Había bebido vinos que costaban más de lo que estos trabajadores ganaban en un mes. Pero nunca nada había significado tanto como esta mitad de torta de frijoles ofrecida por un hombre que apenas lo conocía. Gracias, murmuró, su voz quebrada. Comieron en silencio, el único sonido era el de los otros trabajadores conversando y riendo. Cuando terminaron, Don Refugio habló sin mirarlo. «Sé quién eres». Santiago se tensó. «¿Cómo?» «Porque mi sobrino trabajaba en una de tus empresas. Me contó cuando todo se vino abajo. Me dijo que tú no sabías nada de lo que tu socio estaba haciendo, que tú también fuiste víctima». El silencio se extendió entre ellos, pesado con el peso de lo no dicho. Finalmente Santiago preguntó, «¿Por qué me diste el trabajo entonces?» Don Refugio se encogió de hombros. «Porque todos merecen una segunda oportunidad. Y porque vi algo en tus ojos. Vi que realmente necesitas esto, no solo el dinero, sino el trabajo mismo». Santiago no supo qué responder a eso. El silbato sonó de nuevo, marcando el final del descanso. Los trabajadores se levantaron, estirándose y preparándose para la segunda mitad del día. Santiago intentó ponerse de pie, pero sus piernas cedieron. Don Refugio extendió una mano y lo ayudó a levantarse. «La tarde va a ser más difícil que la mañana», le advirtió. «Pero si logras terminar el día, mañana será un poco más fácil. Y pasado mañana, un poco más. Así es como se construye no solo edificios, sino también hombres». Santiago asintió, comprendiendo que estaba recibiendo más que un consejo sobre construcción. Era una lección sobre la vida misma. La tarde fue, efectivamente, más brutal que la mañana. Cada músculo en el cuerpo de Santiago gritaba en protesta. Sus manos sangraban libremente ahora, dejando manchas rojas en los sacos de cemento que cargaba.
Su espalda estaba tan rígida que apenas podía doblarla. Pero continuaba. Un saco a la vez. Un paso a la vez. Un piso a la vez. Los otros trabajadores comenzaron a ayudarlo de formas sutiles. Uno le mostró cómo doblar las rodillas correctamente para no lastimar la espalda. Otro le dio un par de guantes viejos para proteger sus manos. Un tercero le explicó cómo respirar para conservar energía. Eran pequeñas bondades, ofrecidas sin fanfarria, pero para Santiago significaban el mundo. Finalmente, cuando el sol comenzaba a descender y teñir el cielo de naranja y púrpura, Don Refugio tocó el silbato final. El día de trabajo había terminado. Santiago dejó caer el último saco que cargaba y se desplomó contra la pared, incapaz de moverse. Cada fibra de su ser gritaba en agonía. Pensó que se desmayaría, que su cuerpo simplemente se rendiría. Pero se mantuvo consciente, aferrándose a la realización de que lo había logrado. Había sobrevivido su primer día. Don Refugio se acercó contando billetes de su cartera. Le extendió 300 pesos a Santiago. Es por el día de hoy. Si regresas mañana, será lo mismo. Santiago miró el dinero en su mano. 300 pesos. En su vida anterior, esa cantidad no habría significado nada. Era menos de lo que solía gastar en una sola taza de café en Starbucks. Pero ahora, en este momento, representaba comida. Representaba sobrevivir otro día. Representaba dignidad. Estaré aquí, dijo, su voz firme a pesar del agotamiento. Don Refugio asintió y se alejó. Los otros trabajadores se dispersaron, algunos tomando el metro, otros abordando camiones, todos regresando a sus hogares y familias. Santiago comenzó el largo camino de regreso a su cuarto de azotea, cada paso una batalla contra su cuerpo que rogaba por descanso. Las calles de la ciudad estaban llenas de vida nocturna, familias cenando en fondas, jóvenes riendo en las esquinas, vendedores ambulantes pregonando sus productos. Santiago pasaba entre ellos como un fantasma, invisible en su agotamiento. Cuando finalmente llegó a su edificio y subió las interminables escaleras hasta su cuarto, estaba al borde del colapso. Abrió la puerta de su pequeño espacio, no más grande que un closet en su antigua mansión, y se dejó caer en el colchón delgado en el suelo. No tenía energía ni siquiera para quitarse los zapatos. Yació ahí, mirando el techo agrietado, escuchando los sonidos de la ciudad que nunca dormía afuera de su ventana. Y entonces, por primera vez en 6 meses, desde que perdió todo, Santiago Méndez sonrió. No era una sonrisa de felicidad, sino de algo más profundo. Era la sonrisa de un hombre que había descubierto que aún podía hacer algo, que aún tenía valor, que aún podía ganarse su lugar en este mundo, aunque fuera cargando sacos de cemento. Los días siguientes se convirtieron en un borrón de dolor y determinación. Santiago regresaba a la obra cada mañana antes del amanecer, su cuerpo protestando con cada movimiento, pero su voluntad inquebrantable. El segundo día fue tan brutal como el primero, quizás incluso peor porque ahora cada músculo de su cuerpo estaba inflamado y adolorido. Pero Don Refugio tenía razón, cada día se volvía un poco más fácil. No porque el trabajo fuera menos pesado, sino porque su cuerpo comenzaba a adaptarse, sus músculos a fortalecerse, sus manos a endurecerse. Para el final de la primera semana, Santiago podía cargar los sacos de cemento sin sentir que se desmayaría. Para el final de la segunda semana, podía mantener el ritmo de los otros trabajadores, y para el final del primer mes se había convertido en uno más del equipo. Los otros trabajadores, que inicialmente lo habían visto con desconfianza y burla, comenzaron a aceptarlo. Había demostrado que no era solo un rico caído buscando jugar al trabajador, sino alguien genuinamente dispuesto a ganarse su pan con el sudor de su frente. Comenzaron a incluirlo en sus conversaciones durante el almuerzo, a compartir sus historias, a enseñarle no solo sobre construcción, sino sobre la vida que él nunca había conocido. Uno de ellos era Ramón, un albañil de 50 años que había construido medio Ciudad de México con sus propias manos. Tenía una cara arrugada por el sol y una sonrisa que siempre parecía estar al borde de convertirse en risa. Ramón había trabajado en construcción desde los 15 años, cuando tuvo que abandonar la escuela para ayudar a mantener a sus hermanos menores después de que su padre muriera. Nunca se quejaba de su suerte, nunca hablaba de sueños no cumplidos. Simplemente vivía cada día con una alegría que Santiago encontraba tanto admirable como incomprensible. ¿Sabes qué es lo más chistoso de todo esto?, le dijo Ramón un día mientras comían sentados en una viga de acero en el 5º piso, sus piernas colgando sobre el vacío. Pasé toda mi vida construyendo casas y edificios en los que nunca podría vivir. Mira este lugar, señaló con su taco a su alrededor.
Cuando terminemos, estos departamentos se venderán por millones de pesos. Pero yo nunca podría comprar uno, ni siquiera el más pequeño. Y sin embargo Río, mientras tomaba un trago de su refresco, no cambiaría mi vida por nada. Santiago lo miró genuinamente confundido. ¿Por qué no? Porque tengo lo que importa, respondió Ramón, su voz tomando un tono inusualmente serio. Tengo una esposa que me ama, aunque llegue a casa cubierto de polvo y cansado. Tengo 3 hijos que están estudiando en la universidad, algo que yo nunca pude hacer. Tengo amigos que darían su vida por mí, y yo por ellos. Tengo mi salud, mi fuerza, y cada noche duermo con la conciencia tranquila porque sé que me gané cada peso honestamente. Se quedó en silencio un momento, luego agregó. Dicen que antes eras rico. Muy rico. Santiago asintió. No había secretos en una obra de construcción. Y déjame preguntarte algo, continuó Ramón. Cuando tenías todo ese dinero, ¿eras feliz? La pregunta golpeó a Santiago como uno de los martillos que los trabajadores usaban. Pensó en su vida pasada, en las fiestas interminables donde la gente reía demasiado fuerte, ante chistes que no eran graciosos, en las conversaciones vacías sobre inversiones y propiedades, en su esposa que lo besaba mientras revisaba su teléfono, en sus amigos que desaparecieron en el momento que más los necesitaba. Pensó en las noches que pasaba despierto, aunque dormía en una cama que costaba más que un automóvil, preocupándose por mantener su imagen, por no perder su posición, por estar siempre un paso adelante de la competencia. No respondió finalmente. No lo era. Ramón asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Entonces, tal vez perder todo fue la mejor cosa que te pudo pasar. Tal vez ahora puedes empezar a construir algo real, no edificios hechos de codicia, sino una vida hecha de verdad. Esas palabras se quedaron con Santiago, resonando en su mente mientras trabajaba, mientras cargaba, mientras subía y bajaba las interminables escaleras. Comenzó a ver la obra de construcción no solo como un lugar donde ganaba dinero para sobrevivir, sino como una escuela donde estaba aprendiendo lecciones que ninguna universidad de negocios podría haberle enseñado. Aprendió sobre el valor del trabajo duro, no el trabajo de sentarse en una oficina tomando decisiones que afectaban a miles de personas sin conocer sus nombres, sino el trabajo de crear algo tangible con tus propias manos. Aprendió sobre la solidaridad, cómo los trabajadores se ayudaban entre sí sin esperar nada a cambio, compartiendo su comida con quien se había quedado sin almuerzo, cubriendo a quien estaba enfermo sin reportarlo para que no perdiera su pago, enseñando a quien no sabía sin hacerlo sentir inferior. Aprendió sobre la humildad verdadera, no la falsa modestia que solía practicar en su vida anterior, cuando decía ante las cámaras que su éxito era gracias a su equipo mientras se llevaba todo el crédito, sino la humildad de aceptar que no sabía nada y que tenía mucho que aprender de hombres que la sociedad consideraba menos que él. Y aprendió sobre el respeto, no el respeto fingido que se daba por posición o dinero, sino el respeto ganado a través de acciones, de demostrar día tras día que eras confiable, trabajador y leal. Un día, después de 2 meses de trabajar en la obra, Don Refugio se acercó a Santiago con una propuesta. «Has trabajado bien», le dijo. «Muy bien, de hecho. Mejor de lo que esperaba cuando te contraté. He estado observándote y creo que tienes potencial para ser más que un ayudante general. ¿Te gustaría aprender un oficio real? ¿Convertirte en albañil?» Santiago sintió una emoción que no había experimentado en mucho tiempo. Orgullo genuino. «Me encantaría», respondió sin dudarlo. «Entonces, a partir de mañana trabajarás con Ramón. Él te enseñará todo lo que necesitas saber. No será fácil, y tomarán meses antes de que seas lo suficientemente bueno para trabajar solo. Pero si pones el mismo esfuerzo que has puesto hasta ahora, llegarás lejos». Esa noche, Santiago regresó a su cuarto de azotea con una sensación diferente. Por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que esperar al día siguiente. No era el cierre de un gran negocio, no era el aumento de sus acciones en la bolsa, sino algo mucho más simple y significativo, la oportunidad de aprender algo nuevo, de convertirse en alguien útil, de construir no solo edificios, sino también su propia vida desde los cimientos. Los siguientes meses fueron intensos. Ramón resultó ser un maestro exigente pero paciente. Le enseñó a Santiago cómo mezclar el mortero con la consistencia perfecta, no muy líquido para que no se escurriera, no muy espeso para que se trabajara fácilmente. Le enseñó cómo colocar los tabiques en líneas perfectamente rectas, usando el nivel y la plomada para asegurarse de que todo estuviera alineado.
Le enseñó cómo leer los planos arquitectónicos, esos dibujos técnicos que alguna vez había visto solo desde el punto de vista de un desarrollador, pero que ahora entendía desde la perspectiva de quien realmente los construía. Le enseñó los secretos del oficio, esos pequeños trucos que solo se aprenden con años de experiencia. Cómo hacer esquinas perfectas, cómo calcular cuánto material necesitas para no desperdiciar, pero tampoco quedarte corto, cómo trabajar eficientemente sin sacrificar calidad. Pero más importante que las habilidades técnicas, Ramón le enseñó sobre el orgullo del trabajo bien hecho. Mira, le decía mientras señalaba una pared que acababan de terminar. Esta pared va a estar aquí por 50 años, quizás más. Cada vez que alguien pase junto a ella, cada vez que alguien viva detrás de ella, será gracias a nuestro trabajo. Por eso no podemos hacer las cosas a medias, no podemos ser flojos o descuidados, porque lo que construimos es para la gente, es para las familias que van a hacer sus vidas aquí. Santiago nunca había pensado en sus desarrollos inmobiliarios de esa manera. Para él, habían sido solo números en hojas de cálculo, proyecciones de retorno de inversión, activos para maximizar ganancias. Nunca había considerado realmente a las personas que vivirían en esos espacios, las familias que crearían recuerdos ahí, los niños que crecerían jugando en esos cuartos. Ahora, trabajando con sus manos para crear cada centímetro de espacio habitable, entendía la responsabilidad y el privilegio que representaba. Durante este tiempo, su vida también comenzó a cambiar de otras maneras. Con el trabajo más estable y mejor pagado, ahora que estaba aprendiendo un oficio especializado, pudo moverse del cuarto de azotea a un pequeño departamento de una recámara en la planta baja del mismo edificio. No era mucho, las paredes estaban descarapeladas, el baño tenía fugas y la cocina consistía en una estufa de 2 quemadores y un pequeño refrigerador que hacía ruidos extraños. Pero era suyo, un espacio que podía llamar hogar. Poco a poco, comenzó a amueblarlo, no con los muebles de diseñador que alguna vez llenaron su mansión, sino con cosas encontradas y arregladas. Una mesa que alguien había dejado en la calle y que él reparó. Una silla que rescató de la basura y a la que le puso un cojín nuevo. Una lámpara que encontró en el mercado de pulgas. Cada objeto tenía una historia, y todos juntos creaban un espacio que, aunque humilde, se sentía más como un hogar que su mansión alguna vez lo hizo. También comenzó a cocinar por primera vez en su vida. En su vida anterior había tenido cocineras que preparaban cada comida, o comía en restaurantes exclusivos. Ahora, por necesidad, tuvo que aprender. Al principio, sus intentos fueron desastrosos. Quemaba el arroz, le ponía demasiada sal a todo, y sus frijoles quedaban o muy duros o convertidos en papilla. Pero con el tiempo y con consejos de sus vecinos, especialmente de doña Carmen, una señora mayor que vivía al lado y que se compadecía de sus intentos culinarios, comenzó a mejorar. Aprendió a hacer arroz rojo perfectamente esponjoso, frijoles de la olla que sabían como los que su abuela hacía cuando él era niño, y hasta logró dominar el arte de hacer unas quesadillas decentes. Había algo profundamente satisfactorio en preparar su propia comida, en sentarse a comer algo que había hecho con sus propias manos. Una noche, mientras cenaba sus frijoles y tortillas en su pequeño departamento, escuchando el ruido de la ciudad por la ventana abierta, Santiago se dio cuenta de algo sorprendente. Era feliz. No la felicidad efímera y superficial de su vida anterior, que dependía de cerrar negocios o impresionar a gente que no le importaba realmente. Era algo más profundo, más estable. Una sensación de paz y propósito que nunca había experimentado. Estaba viviendo con muy poco dinero, trabajando más duro físicamente de lo que jamás había trabajado, durmiendo en un colchón incómodo en un departamento diminuto, comiendo comida simple, y sin embargo se sentía más vivo, más real, más él mismo de lo que se había sentido en décadas. Pero la vida, como Santiago estaba aprendiendo, nunca es simple. Una tarde, después de casi 6 meses trabajando en la obra, llegó a trabajar y encontró a todos los hombres reunidos alrededor de Don Refugio, sus caras sombrías. Cuando Santiago se acercó, el capataz lo vio y negó con la cabeza tristemente. «Tengo malas noticias», anunció Don Refugio. «Los inversionistas del proyecto se declararon en quiebra. No hay más dinero para continuar la construcción. La obra se cierra hoy». Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Para estos hombres, muchos de los cuales tenían familias que dependían de su salario semanal, esta noticia era devastadora. Algunos comenzaron a maldecir, otros simplemente bajaron la cabeza en derrota. Santiago sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era una pesadilla familiar, el recuerdo de cuando su propia empresa colapsó, pero esta vez era diferente. Esta vez no era solo él quien sufría, sino todos estos hombres buenos que habían trabajado honestamente y que ahora se quedaban sin empleo por la irresponsabilidad de otros. Don Refugio continuó.
Les pagaré lo que se les debe hasta hoy con mi propio dinero. Sé que no compensa por perder el trabajo, pero es lo mejor que puedo hacer. Lo siento, muchachos, realmente lo siento. Los hombres comenzaron a dispersarse, algunos fueron a recoger sus herramientas, otros simplemente se fueron, demasiado descorazonados para quedarse. Ramón se acercó a Santiago y puso una mano pesada en su hombro. Bueno, amigo, parece que tu aprendizaje se acorta. Fue bueno trabajar contigo. Espero que encuentres algo pronto. Santiago asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. No era solo por él, sino por Ramón, quien había mencionado que estaba ahorrando para la operación de su esposa. Por Don Refugio, quien había arriesgado su reputación dándole una oportunidad. Por todos estos hombres buenos que no merecían esta injusticia. Esa noche Santiago no pudo dormir. Yacía en su cama, mirando el techo, pensando. Pensaba en los inversionistas irresponsables que habían jugado con el dinero de otros y habían arruinado vidas. Pensaba en cuán similar era esta situación a lo que le había pasado a él. Pensaba en cómo el sistema estaba diseñado para que los ricos jugaran con millones, mientras que los trabajadores honestos sufrían las consecuencias. Y entonces, en la quietud de la madrugada, una idea comenzó a formarse en su mente. Era una idea audaz, probablemente imposible, definitivamente arriesgada, pero mientras más la consideraba, más sentido tenía. Conocía a estos hombres ahora, sabía lo que podían hacer, sabía su valor. Y él, a pesar de haber perdido todo, todavía tenía algo que ellos no tenían. Conocía cómo funcionaba el mundo de los negocios de construcción, conocía a los arquitectos, conocía a los proveedores, conocía cómo funcionaban los contratos y los permisos. ¿Qué pasaría si combinaban sus fuerzas? ¿Qué pasaría si los trabajadores se convertían en sus propios jefes? Era una idea revolucionaria, al menos para él. Y probablemente estaba loco por siquiera considerarla. Pero a medida que la primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse por su ventana, Santiago tomó una decisión. Al día siguiente buscó a Don Refugio. Lo encontró en la obra ahora vacía, haciendo un inventario final de las herramientas y materiales que quedaban. «Tengo una propuesta», le dijo Santiago sin preámbulos. Don Refugio lo miró con curiosidad. «Te escucho». Y Santiago comenzó a hablar, exponiendo su idea con una pasión que sorprendió a ambos. Propuso formar una cooperativa, una empresa de construcción propiedad de los mismos trabajadores. Él contribuiría con su conocimiento del negocio, sus contactos, su experiencia en administración. Ellos contribuirían con sus habilidades, su experiencia, su fuerza laboral. Dividirían las ganancias equitativamente. Todos serían dueños, todos tendrían voz. Todos compartirían tanto los riesgos como las recompensas. Don Refugio escuchó en silencio, sus ojos entrecerrados en concentración. Cuando Santiago terminó de hablar, hubo un largo silencio. Finalmente, el capataz habló. «Es una idea loca», dijo, pero había un brillo en sus ojos. «Completamente loca. Pero también es la idea más sensata que he escuchado en 30 años de construcción. Dame un día para hablar con los muchachos». Esa noche, Don Refugio convocó una reunión en su casa, una pequeña construcción de 2 pisos en la colonia agrícola oriental que él mismo había construido hacía 20 años. Todos los trabajadores de la obra cerrada se presentaron, curiosos pero escépticos. Santiago expuso su plan nuevamente, pero esta vez con más detalles, explicando cómo funcionaría la cooperativa, cómo dividirían las ganancias, cómo tomarían decisiones colectivamente, cómo cada miembro tendría voto y voz en el futuro de la empresa. Las preguntas vinieron como una avalancha. ¿De dónde sacaríamos el dinero para empezar?, preguntó Ramón. ¿Cómo conseguiríamos contratos si no tenemos reputación como empresa?, agregó otro. ¿Qué pasa si fracasamos y perdemos todo?, inquirió un tercero. Santiago respondió cada pregunta con honestidad. No tenía todas las respuestas, no podía garantizar el éxito, pero presentó un plan realista. Comenzarían pequeño, con trabajos de remodelación y reparación que no requerían gran inversión inicial. Cada uno contribuiría con lo que pudiera, ya fuera dinero, herramientas o tiempo. Usarían sus propias casas como garantía si era necesario. Sería difícil, muy difícil, y probablemente pasarían meses antes de ver ganancias reales. Pero si tenían éxito, si lograban construir algo juntos, sería de todos ellos, no de algún inversionista lejano que solo veía números en una hoja de cálculo. Hubo debate acalorado. Algunos hombres estaban entusiasmados viendo la oportunidad de ser dueños de su propio destino. Otros eran cautelosos, recordando que tenían familias que alimentar y no podían arriesgarse a perder lo poco que tenían.
Y unos pocos eran abiertamente hostiles, viendo la propuesta como una fantasía de un rico caído que no entendía las realidades de la vida de un trabajador. Finalmente, don Refugio levantó la mano pidiendo silencio. «Creo que debemos votar», dijo. «Todos los que estén dispuestos a intentar esto, que levanten la mano». Santiago contuvo la respiración mientras miraba alrededor del cuarto. Lentamente, una mano se levantó. Era Ramón. Luego otra, y otra. Cuando el conteo final se hizo, 20 de los 25 hombres presentes habían votado a favor. «Entonces está decidido», declaró don Refugio. «Formaremos la cooperativa». Y comenzó así, con 20 hombres sentados en una sala de estar abarrotada, sin dinero pero con determinación, sin oficina pero con un sueño compartido, sin contratos pero con fe mutua, naciendo lo que eventualmente se convertiría en Constructora Dignidad, una empresa de construcción diferente a todas las demás. Los primeros meses fueron brutalmente difíciles. Trabajaban en cualquier cosa que pudieran conseguir, reparando techos con fugas, renovando baños viejos, pintando casas, instalando pisos. Los trabajos eran pequeños y mal pagados, pero cada peso ganado era un paso hacia su objetivo. Santiago descubrió que sus habilidades de su vida anterior, aunque no en la forma que esperaba, eran invaluables. Sabía cómo hablar con clientes, cómo presentar propuestas, cómo negociar contratos. Sabía cómo organizar presupuestos, cómo administrar recursos, cómo planificar proyectos, pero ahora lo hacía de una manera completamente diferente, no desde una torre de marfil, sino desde las trincheras, trabajando codo a codo con los demás, sus manos tan sucias y callosas como las de ellos. Establecieron su primera oficina en el garaje de don Refugio. Consistía en una mesa plegable, 2 sillas desiguales, un teléfono celular compartido y una laptop usada que Santiago compró con sus ahorros. No era impresionante, pero era de ellos. Cada noche, después de largas jornadas de trabajo, se reunían ahí para revisar las finanzas, planificar el día siguiente, discutir nuevas oportunidades. Las decisiones se tomaban democráticamente, con cada miembro teniendo voz y voto. A veces, esto llevaba a debates largos y frustrantes, pero Santiago aprendió que estas discusiones, aunque agotadoras, eran necesarias. Todos se sentían dueños de la empresa porque todos tenían poder de decisión. El primer gran desafío llegó 3 meses después de formar la cooperativa. Un pequeño desarrollador necesitaba construir una casa de 2 pisos en Coyoacán. Era el trabajo más grande que habían visto, con un presupuesto de casi 2 millones de pesos. Pero la competencia era feroz, con empresas establecidas presentando propuestas. Santiago preparó su presentación con el cuidado de un cirujano. Conocía este mundo, sabía lo que los desarrolladores querían escuchar. Pero también sabía que tenían una ventaja. Podían ofrecer calidad a un precio mejor, porque no tenían las mismas estructuras de costos inflados que las empresas grandes. Además, cada trabajador estaba personalmente invertido en el éxito del proyecto, porque todos eran dueños. El día de la presentación, Santiago llegó a las oficinas del desarrollador con Ramón y don Refugio. El desarrollador, un hombre de unos 50 años llamado Ingeniero Salazar, los miró con evidente escepticismo cuando entraron. Constructora Dignidad leyó en voz alta del documento que Santiago le había enviado. «Nombre interesante. Nunca he oído de ustedes». «Somos nuevos», admitió Santiago. «Pero déjeme mostrarle por qué eso es una ventaja». Durante la siguiente hora, Santiago presentó no solo números y cronogramas, sino una filosofía. Explicó cómo cada trabajador en su empresa era un copropietario, cómo esto garantizaba que todos dieran lo mejor de sí mismos, cómo la calidad del trabajo era superior, porque no era solo un empleo sino su propio negocio. Ramón habló sobre su experiencia de 30 años en construcción, mostrando fotos de trabajos anteriores, explicando técnicas y materiales. Don Refugio presentó el plan de gestión del proyecto, demostrando un conocimiento profundo de logística y coordinación. El ingeniero Salazar escuchó haciendo preguntas ocasionales. Al final de la presentación, los miró a los 3. «Su propuesta es buena», dijo. «De hecho, es la mejor que he visto, tanto en precio como en calidad prometida. Pero tengo que ser honesto, me preocupa que sean tan nuevos. ¿Qué garantía tengo de que podrán completar el proyecto?» Santiago respiró profundo. «Antes de responder su pregunta, necesito contarle algo sobre mí». Y entonces, por primera vez en público, Santiago contó su historia completa. Habló de su ascenso como desarrollador inmobiliario, de cómo construyó un imperio de millones de pesos, de cómo lo perdió todo cuando su socio cometió fraude, de cómo terminó trabajando en construcción para sobrevivir,
de cómo aprendió más sobre la vida y sobre construcción real en 6 meses de trabajo manual que en 20 años como empresario. Habló con honestidad brutal sobre sus fracasos, sus errores, su caída y su renacimiento. Cuando terminó, hubo un largo silencio. El ingeniero Salazar lo miraba con una expresión que Santiago no podía descifrar. Finalmente habló. «Conozco tu historia», dijo quedamente. «Sabía quién eras en el momento en que entraste». Santiago parpadeó sorprendido. «¿Por qué no dijo nada?» «Porque quería ver si tenías el valor de decirlo tú mismo», respondió el ingeniero. «Y lo hiciste». Se levantó de su silla y extendió su mano. «Tienen el contrato, pero no porque me den lástima o porque su propuesta sea la más barata. Lo tienen porque veo en ustedes algo que no he visto en otras empresas, integridad verdadera y un compromiso genuino con hacer las cosas bien. No me decepcionen». Cuando salieron de la oficina con el contrato firmado, los 3 hombres se quedaron parados en la calle, aturdidos por su buena fortuna. Luego Ramón comenzó a reír, una risa profunda y alegre que venía desde el estómago. Don Refugio se unió y pronto Santiago también estaba riendo, los 3 abrazándose en la acera mientras los transeúntes los miraban extrañados. Esa noche convocaron una reunión de emergencia de toda la cooperativa. Cuando Santiago anunció que habían conseguido el contrato, el garaje de Don Refugio explotó en celebración. Hombres que normalmente eran reservados gritaban de alegría, se abrazaban, algunos hasta lloraban de alivio y felicidad. Sabían lo que esto significaba, no solo trabajo e ingresos, sino validación, prueba de que su loco experimento podía funcionar. La construcción de la casa en Coyoacán fue un punto de inflexión. Trabajaron con una dedicación que rayaba en lo obsesivo. Cada detalle era perfecto, cada acabado impecable. No era solo una casa que estaban construyendo, era su reputación, su futuro, su sueño hecho realidad ladrillo por ladrillo. Santiago trabajaba junto a ellos, ya no como un aprendiz, sino como un miembro completo del equipo. Sus manos, una vez suaves y cuidadas, ahora eran ásperas y fuertes. Su espalda, una vez acostumbrada a sillas ejecutivas ergonómicas, ahora estaba curtida por el trabajo de cargar materiales y agacharse todo el día. Su cara, una vez cuidadosamente afeitada y con tratamientos de spa, ahora estaba bronceada por el sol y marcada por líneas de esfuerzo. Pero sus ojos, esos ojos que habían estado tan vacíos cuando llegó por primera vez a la obra, ahora brillaban con propósito y vida. Durante la construcción enfrentaron desafíos inesperados. Una entrega de materiales llegó tarde, poniendo en peligro el cronograma. Pero en lugar de simplemente esperar, algunos miembros de la cooperativa usaron sus contactos personales para encontrar materiales alternativos. Un problema con las instalaciones eléctricas amenazó con retrasar todo el proyecto, pero trabajaron noches extra, sin cobrar horas extras porque era su propio negocio, para resolverlo. Una inspección de la ciudad encontró una pequeña violación del código de construcción que podría haber resultado en una multa significativa. Pero Santiago, usando su conocimiento de las regulaciones y su habilidad para negociar, logró resolverlo con solo una advertencia. Cada problema que enfrentaban y superaban los hacía más fuertes como equipo. Aprendían que cuando todos están verdaderamente invertidos en el resultado, cuando todos son dueños y no solo empleados, la dedicación es completamente diferente. No trabajaban solo por un salario, trabajaban por su futuro compartido. El ingeniero Salazar visitaba la obra regularmente y cada vez parecía más impresionado. La calidad del trabajo excedía sus expectativas. El proyecto iba adelantado en el cronograma en lugar de atrasado como era típico, y cuando interactuaba con los trabajadores, veía algo que raramente encontraba: orgullo genuino en su trabajo. Finalmente, después de 4 meses de trabajo intenso, la casa estaba terminada. Era hermosa. Una construcción de 2 pisos con amplias ventanas, acabados de alta calidad y atención meticulosa al detalle. El día de la inspección final, todos los miembros de la cooperativa se presentaron, incluso aquellos que no habían trabajado directamente en este proyecto. Querían estar ahí para este momento, para ver el fruto de su esfuerzo colectivo. El ingeniero Salazar caminó por toda la casa, inspeccionando cada rincón, revisando cada acabado. Santiago y los demás lo seguían, conteniendo la respiración. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se volvió hacia ellos con una sonrisa. «Es perfecta», dijo simplemente. «De hecho, es la mejor construcción que he visto en años. Felicitaciones». Pero lo que dijo a continuación cambió todo para la cooperativa. «Tengo un socio que está planeando desarrollar un complejo de 20 casas en Querétaro. Es un proyecto grande, muy grande.
Y si están interesados, me gustaría recomendarlos para el contrato. Santiago miró a don Refugio, luego a Ramón, luego a todos los hombres reunidos ahí. Vio en sus caras una mezcla de emoción y miedo. Este sería un salto enorme, de construir una casa a construir 20. Requeriría más trabajadores, más equipo, más capital y mucho más riesgo. Pero también sería la oportunidad de establecerse como una empresa seria, de crear empleos para más familias, de demostrar que su modelo cooperativo podía funcionar a mayor escala. Nos interesa, dijo Santiago con firmeza. Definitivamente nos interesa. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. La cooperativa tuvo que expandirse rápidamente, contratando nuevos miembros, todos trabajadores experimentados que compartían su filosofía. Tuvieron que conseguir préstamos para comprar equipo y materiales. Tuvieron que establecer sistemas más formales de contabilidad y gestión. Fue estresante y agotador, pero también emocionante. El proyecto en Querétaro fue un éxito rotundo. Completaron las 20 casas en tiempo y dentro del presupuesto, con una calidad que superó las expectativas del desarrollador. Las recomendaciones comenzaron a llegar. Otros desarrolladores, impresionados por su trabajo y su modelo único, empezaron a buscarlos. Constructora Dignidad comenzó a crecer de una manera que ninguno de ellos había anticipado. Con el crecimiento vinieron nuevos desafíos. Tuvieron que decidir cómo mantener su estructura democrática mientras se expandían. Tuvieron que descubrir cómo preservar la calidad y el compromiso que los hacían especiales cuando ya no todos se conocían personalmente. Tuvieron que navegar las tensiones inevitables que surgían cuando el dinero comenzaba a fluir y las ambiciones individuales a veces chocaban con el bien colectivo. Hubo momentos difíciles. Un miembro fundador, tentado por una oferta lucrativa de una empresa competidora, consideró irse. Esto provocó una crisis, con algunos argumentando que debían pagar salarios más altos para retener talento, mientras otros insistían en que debían mantenerse fieles a sus principios originales de distribución equitativa. La discusión fue acalorada, con voces levantadas y acusaciones lanzadas. Santiago, quien había aprendido a facilitar estas discusiones democráticas en lugar de simplemente tomar decisiones ejecutivas, dejó que todos expresaran sus opiniones. Finalmente encontraron una solución creativa. Crear un sistema de bonos basado en años de servicio y contribuciones excepcionales, pero manteniendo la estructura salarial base equitativa. El miembro que había considerado irse decidió quedarse, conmovido por el esfuerzo de todos para encontrar una solución justa. 2 años después de formar la cooperativa, Constructora Dignidad había crecido a más de 100 miembros. Tenían una oficina real, no lujosa pero profesional, en la colonia Roma. Tenían proyectos en varias ciudades de México. Y lo más importante, habían creado un modelo que estaba comenzando a inspirar a otros. Otras cooperativas de trabajadores estaban formándose, usando su ejemplo como guía. Santiago había cambiado de maneras que nunca hubiera imaginado. Físicamente era irreconocible del hombre que había sido. Su cuerpo estaba fuerte y musculoso del trabajo constante, su piel bronceada y curtida por el sol, sus manos permanentemente manchadas y callosas. Pero los cambios internos eran aún más profundos. Había aprendido a escuchar realmente, no solo esperar su turno para hablar. Había aprendido que el liderazgo verdadero no viene de dar órdenes, sino de servir a quienes trabajan contigo. Había aprendido que el éxito no se mide solo en dinero, sino en el impacto positivo que tienes en las vidas de otros. Una tarde, mientras revisaba planos en la oficina, recibió una llamada inesperada. Era de un reportero de un importante periódico de negocios que quería hacer una historia sobre Constructora Dignidad y su modelo único. Santiago dudó. La publicidad podría ser buena para el negocio, pero también significaba exponer su historia personal, revivir su pasado públicamente. Habló con don Refugio y Ramón sobre la oferta. ¿Qué piensan?, les preguntó. Creo que deberías hacerlo, respondió Ramón. No por nosotros, sino por todos los otros trabajadores ahí afuera que están siendo explotados, que creen que no tienen opciones. Si tu historia puede inspirarlos a buscar algo mejor, entonces vale la pena. Don Refugio asintió en acuerdo. Has pasado 2 años tratando de esconder quién eras. Tal vez es tiempo de mostrar quién te has convertido. Santiago aceptó la entrevista. El artículo resultante fue publicado en la portada de la sección de negocios. Contaba la historia completa. El ascenso meteórico de Santiago como millonario, su espectacular caída, su transformación trabajando en construcción y el nacimiento de Constructora Dignidad. Pero más que solo una historia de redención personal,
El artículo exploraba el modelo cooperativo, cómo funcionaba, sus desafíos y éxitos, y cómo estaba demostrando que existía una alternativa al capitalismo tradicional donde algunos pocos en la cima se enriquecían mientras la mayoría apenas sobrevivía. La reacción fue inmediata y polarizada. En los círculos empresariales de élite donde Santiago alguna vez se movió, muchos lo vieron como un traidor, alguien que había caído tan bajo que ahora promovía ideas socialistas peligrosas. Su ex esposa dio una entrevista diciendo que siempre supo que él fracasaría, que nunca tuvo lo que se necesitaba para mantener el éxito. Algunos de sus antiguos socios de negocios expresaron satisfacción por su caída, viendo en ella una justificación de sus propias filosofías de que en el mundo de los negocios solo los despiadados sobreviven. Pero entre la gente trabajadora, entre las personas que luchaban día a día para sobrevivir con salarios bajos y trabajos inestables, la historia resonó profundamente. Santiago comenzó a recibir mensajes de todo el país, de trabajadores que querían saber más sobre cómo formar sus propias cooperativas, de estudiantes que querían estudiar su modelo, de periodistas que querían hacer más reportajes. El teléfono de la oficina sonaba constantemente. Un día Santiago recibió una llamada particularmente significativa. Era de una universidad, invitándolo a dar una conferencia sobre emprendimiento social y modelos cooperativos. Él, que no tenía ni siquiera título universitario completo porque había abandonado los estudios para construir su primer negocio, ahora era invitado a enseñar. La ironía no se le escapó. El día de la conferencia, Santiago llegó al auditorio de la universidad nervioso. No había hablado frente a una audiencia grande desde su vida anterior, cuando daba presentaciones a inversionistas, pero esto era diferente. No estaba ahí para vender algo o impresionar a nadie. Estaba ahí para compartir algo real. El auditorio estaba lleno hasta la capacidad, con estudiantes, profesores y trabajadores de la comunidad. Santiago subió al escenario, vestido no con el traje de diseñador que hubiera usado antes, sino con los pantalones de mezclilla y la camisa de trabajo que usaba en la obra todos los días. Comenzó su presentación con una pregunta simple. ¿Qué significa realmente tener éxito? Durante la siguiente hora contó su historia. Pero no la contó como una historia de éxito empresarial, sino como una historia de transformación humana. Habló con honestidad brutal sobre cómo su riqueza lo había aislado de la realidad. Cómo había perseguido el dinero creyendo que era lo que importaba, solo para descubrir demasiado tarde que había construido su vida sobre una fundación de arena. Habló sobre perderlo todo y descubrir que en realidad no había perdido nada importante, porque nunca había tenido nada importante para empezar. Habló sobre aprender a trabajar con sus manos, sobre la dignidad que encontró en el trabajo manual, sobre los hombres que lo habían aceptado y enseñado cuando no tenía nada que ofrecerles excepto su voluntad de aprender. Habló sobre la creación de Constructora Dignidad, no como un logro empresarial sino como un experimento de vivir de manera diferente, de trabajar juntos en lugar de competir, de compartir en lugar de acumular. Pero lo más importante, habló sobre lo que había aprendido acerca de la naturaleza del éxito verdadero. Solía pensar que el éxito se medía en cuánto dinero tenías en el banco, cuántos autos de lujo podías comprar, qué tan grande era tu casa, dijo. Ahora sé que esas cosas no son éxito, son solo símbolos vacíos de estatus. El éxito real es levantarte cada mañana sabiendo que tu trabajo tiene significado. Es mirar a los ojos de las personas con quienes trabajas y ver respeto mutuo genuino. Es construir algo que mejora las vidas de otros, no solo tu propia cuenta bancaria. Es ir a dormir cada noche con la conciencia tranquila, sabiendo que ganaste tu pan honestamente y trataste a todos con dignidad. Hizo una pausa mirando a la audiencia. Perdí millones de pesos cuando caí. Pero gané algo mucho más valioso. Gané mi humanidad de vuelta. Gané amigos verdaderos, no solo contactos de negocios. Gané propósito, no solo ambición. Y gané la comprensión de que la riqueza real no está en lo que posees, sino en quién eres y cómo vives. Cuando terminó, hubo un momento de silencio. Luego, comenzando con 1 o 2 estudiantes, después extendiéndose por todo el auditorio, la gente se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Santiago vio lágrimas en muchas caras, especialmente entre los estudiantes de trabajadores que probablemente estaban en la universidad gracias a enormes sacrificios de sus familias.
Después de la presentación fue rodeado por personas que querían hablar con él, hacer preguntas, compartir sus propias historias. Pasó horas ahí, hablando con cada persona, escuchando sus historias, ofreciendo lo que consejo o ánimo podía. Una joven estudiante, con lágrimas corriendo por sus mejillas, le dijo: «Mi padre trabaja en construcción. Toda su vida me ha dicho que estudie mucho para que yo no tenga que trabajar como él, como si su trabajo fuera algo de lo que avergonzarse. Pero después de escucharte hoy, entiendo que su trabajo es noble, que él es un héroe por sostener a nuestra familia con su esfuerzo. Voy a ir a casa y decirle lo orgullosa que estoy de él». Santiago sintió un nudo en la garganta. Si mi historia ayuda a una persona a ver la dignidad en el trabajo honesto, si ayuda a una familia a valorarse entre sí, entonces todo valió la pena. En los meses siguientes, la vida de Santiago se estableció en un ritmo nuevo. Dividía su tiempo entre trabajar en las obras, porque insistía en mantenerse conectado al trabajo real y no convertirse en un ejecutivo distante otra vez, y ayudar a administrar el crecimiento de la cooperativa. También comenzó a dedicar tiempo a asesorar a otros grupos que querían formar cooperativas, compartiendo las lecciones que habían aprendido, tanto los éxitos como los fracasos. Su relación con el dinero también había cambiado fundamentalmente. Ahora ganaba un salario decente, ciertamente mejor de lo que ganaba cuando comenzó como ayudante general, pero modesto comparado con lo que solía ganar como millonario. Podría haber usado su posición para negociar un salario más alto, pero había insistido en mantenerse en la misma escala salarial que los otros miembros con su nivel de antigüedad en la cooperativa. Vivía cómodamente, pero simplemente en el mismo pequeño departamento que había sido su primer hogar después del cuarto de azotea. Una noche, mientras cenaba en su departamento, escuchó un toque en la puerta. Era doña Carmen, su vecina anciana que le había enseñado a cocinar. Llevaba un plato cubierto. «Te hice tamales, mijo», dijo con una sonrisa. «Pensé que después de un largo día de trabajo te vendría bien una cena casera». Santiago la invitó a pasar y compartieron los tamales sentados en su pequeña mesa. Mientras comían, ella le contó historias de cuando era joven, de los desafíos que había enfrentado, de cómo ella y su difunto esposo habían criado 5 hijos con casi nada. Habló con una dignidad y orgullo que Santiago encontraba inspiradores. Cuando ella se fue, Santiago se quedó sentado en su departamento, mirando alrededor del espacio humilde que ahora llamaba hogar. Las paredes todavía estaban descarapeladas, el baño todavía tenía fugas ocasionales, y la cocina seguía siendo básica. Pero estaba lleno de cosas que tenían significado. Fotos de la cooperativa en varias obras, herramientas que había aprendido a usar con maestría, libros sobre construcción y carpintería que estudiaba en sus tiempos libres, y regalos simples de sus compañeros de trabajo. Una talla de madera de Ramón, un zarape tejido por la esposa de Don Refugio, un cuadro pintado por el hijo de otro miembro. Pensó en su antigua mansión en Las Lomas, con sus habitaciones perfectamente decoradas por diseñadores de interiores caros, llenas de muebles y arte que había comprado no porque le gustaran, sino porque eran caros y le daban estatus. Recordó cómo esa casa siempre se había sentido vacía, fría, más como un museo que como un hogar. Y se dio cuenta de algo que le hizo sonreír. Era más feliz ahora en este pequeño departamento, cenando tamales con una vecina anciana, que lo que jamás había sido en su mansión, cenando comida gourmet en soledad, o rodeado de personas que no le importaban realmente. Una tarde de sábado, cuando no había trabajo, Santiago decidió hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. Visitó el cementerio donde estaba enterrada su madre. Ella había muerto cuando él estaba en la cúspide de su éxito como millonario, y él había estado tan ocupado con sus negocios que apenas le había prestado atención en sus últimos años. Recordaba vagamente haber asistido a su funeral entre 2 reuniones de negocios, quedándose solo el tiempo suficiente para ser visto antes de irse a cerrar un contrato importante. Se sentó junto a su tumba, limpiando las malas hierbas que habían crecido alrededor de la lápida. Mamá comenzó a hablar, sintiéndose un poco tonto hablando con una piedra pero necesitando decir las palabras de todos modos. «Perdóname por no haber estado ahí para ti cuando me necesitabas. Estaba tan obsesionado con hacer dinero, con probarle al mundo que era exitoso, que olvidé lo que realmente importaba. Tú trabajaste toda tu vida en empleos difíciles para darme oportunidades, y yo desperdicié esas oportunidades persiguiendo cosas vacías». Una lágrima rodó por su mejilla. «Pero creo que finalmente entiendo lo que trataste de enseñarme. Entiendo ahora el valor del trabajo honesto, la importancia de tratar a todos con respeto sin importar su posición, el significado de la familia y la comunidad. Ojalá pudieras verme ahora.
Ojalá pudieras ver lo que estoy construyendo. No es un imperio de millones de pesos, pero es algo real, algo que importa. Se quedó ahí por mucho tiempo, sintiendo una paz que no había sentido en años. Era como si finalmente hubiera cerrado un círculo, como si finalmente hubiera encontrado el camino que su madre había esperado que tomara desde el principio. La cooperativa continuó creciendo y evolucionando. Enfrentaron desafíos constantemente, algunos económicos, algunos logísticos, algunos humanos. Hubo proyectos que salieron mal, pérdidas financieras que tuvieron que absorber juntos, conflictos entre miembros que tuvieron que resolver. Pero a través de todo, mantuvieron sus principios fundamentales: propiedad compartida, toma de decisiones democrática, distribución equitativa de ganancias y respeto mutuo. Y poco a poco estaban demostrando que era posible construir un negocio exitoso sin explotar a los trabajadores, sin sacrificar la dignidad humana en el altar de las ganancias. 3 años después de formar la cooperativa, en el aniversario de su fundación, organizaron una celebración en la oficina. Todos los miembros estaban presentes, junto con sus familias. Había comida, música y un ambiente festivo. Los niños corrían entre las mesas mientras sus padres compartían historias y risas. Santiago se paró en una esquina observando la escena. Ramón se acercó con una cerveza en la mano y una gran sonrisa en el rostro. ¿Quién lo hubiera pensado, verdad?, dijo. Hace 3 años éramos solo un grupo de trabajadores desempleados con una idea loca. Y ahora mira esto. Santiago asintió sintiendo una emoción profunda. Es más de lo que jamás esperé. Ramón lo miró con ese conocimiento profundo que viene de años de compartir trabajos duros y sueños. ¿Sabes qué es lo más chistoso?, preguntó Ramón. Antes eras millonario y eras miserable. Ahora tienes mucho menos dinero, trabajas más duro y sin embargo pareces el hombre más feliz del mundo. Santiago lo consideró por un momento, luego sonrió. Es porque antes tenía dinero pero no tenía riqueza verdadera. Ahora tengo riqueza verdadera. Tengo amigos que son realmente amigos, no solo contactos de negocios. Tengo trabajo que tiene significado, no solo transacciones financieras. Tengo un propósito que va más allá de mi propio beneficio. Y tengo la satisfacción de saber que cada día estoy construyendo algo que mejora vidas, incluyendo la mía propia. Don Refugio se unió a ellos, su rostro curtido brillando de orgullo. Cuando te contraté hace 3 años comenzó, nunca imaginé que llegaríamos a esto. Honestamente, no estaba seguro si sobrevivirías tu primer día. Pero mírate ahora. Te has convertido en uno de los mejores albañiles que conozco. Y más que eso, te has convertido en un líder que inspira a todos nosotros a ser mejores. Santiago sintió que su garganta se cerraba con emoción. Ustedes me salvaron, dijo quedamente. Cuando llegué a esa obra hace 3 años, había perdido todo. No solo mi dinero, sino mi identidad, mi propósito, mi humanidad. Ustedes me dieron una oportunidad cuando nadie más lo haría. Me enseñaron lo que realmente importa en la vida. Me mostraron cómo ser un hombre de verdad, no el tipo de hombre que la sociedad dice que debes ser, sino el tipo de hombre que puedes respetar cuando te miras en el espejo. Los 3 hombres se quedaron ahí, en un silencio cómodo, viendo a las familias celebrar alrededor de ellos. Finalmente, Don Refugio levantó su cerveza. Un brindis propuso. A los nuevos comienzos, a la dignidad del trabajo y a probar que hay una mejor manera de hacer las cosas. Santiago y Ramón levantaron sus bebidas, chocándolas juntas. A los nuevos comienzos repitieron. Mientras la celebración continuaba, Santiago se escabulló por un momento y subió al techo del edificio de oficinas. Desde ahí, podía ver el horizonte de la Ciudad de México, las luces de millones de vidas extendiéndose en todas direcciones. Alguna vez había visto este horizonte desde la ventana de su oficina en el piso 30 de un rascacielos de cristal, sintiendo como si lo poseyera, como si fuera el rey de todo lo que veía. Ahora lo veía desde el techo de un edificio modesto de 3 pisos, y entendía que no poseía nada de esto, pero estaba conectado a ello de una manera que nunca había estado antes. Era parte de esta ciudad, parte de sus trabajadores, parte de su tejido social. No flotando por encima de todo, sino tejido en la trama misma de la vida cotidiana. Pensó en todas las personas ahí abajo, luchando para sobrevivir, trabajando empleos difíciles por poco dinero, soñando con algo mejor. Pensó en todos los Santiago Méndez que había ahí afuera, no los millonarios caídos, sino los trabajadores que nunca habían tenido la oportunidad de ser algo más, que estaban atrapados en un sistema que los explotaba y les negaba dignidad.
Y se hizo una promesa silenciosa de continuar construyendo, no solo edificios, sino posibilidades, no solo una empresa, sino un movimiento, demostrando que había una alternativa, que los trabajadores podían ser dueños de su propio destino, que la dignidad y el éxito no tenían que ser mutuamente exclusivos. Escuchó pasos detrás de él y se volteó para ver a su hija. No, espera, no tenía una hija. ¿Oh, sí? Por un momento estuvo confundido. Luego se dio cuenta de que era la hija de Ramón. Una niña de unos 10 años que a menudo venía a la oficina después de la escuela. Tío Santiago, la niña lo llamaba así aunque no eran realmente familia. Pero así es como todos los niños de la cooperativa se referían a los miembros mayores. Mi papá me dijo que te encontrara. Dice que es hora de cortar el pastel. Santiago sonrió y tomó la mano pequeña de la niña. Entonces, vamos. No queremos perdernos el pastel. Mientras bajaban las escaleras juntos, la niña le preguntó: Tío Santiago, ¿es verdad que solía ser muy rico? Santiago consideró la pregunta cuidadosamente. Solía tener mucho dinero, respondió. Pero no era realmente rico. No de las maneras que importan. ¿Y ahora eres rico? Ahora, sonrió Santiago, soy el hombre más rico del mundo. Y cuando llegaron abajo y se unieron a la celebración, cuando vio todas las caras sonrientes de la gente que había llegado a ser su familia, cuando sintió el calor de la comunidad y el propósito, Santiago supo con certeza absoluta que era verdad. Había perdido millones de pesos, pero había ganado algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Había ganado su alma de vuelta. Si esta historia te ha movido o inspirado de alguna manera, si te ha hecho pensar diferente sobre el éxito, el trabajo y lo que realmente importa en la vida, por favor, muestra tu apoyo presionando el botón de me gusta y dejando un comentario con tus pensamientos. Suscríbete al canal para más historias que celebran el espíritu humano y la capacidad de transformación que todos llevamos dentro. También puedes revisar la lista de reproducción en tu pantalla para otras historias como esta. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta llama y nos permite continuar compartiendo estas historias de esperanza, redención y la dignidad inquebrantable del espíritu humano.